Pues no sé, no sé. ¿Qué es? No sé, yo creo que sí. Bueno, la siguiente aceleración de gramos de partida mundial. Listo. Cuando una helada afecta a Florida, el precio del jugo naranja aumenta en los supermercados de todo el país. Una helada afecta, eso es un evento climatológico, ¿no? Algo externo. Buenas tardes, Jefferson. Muchas gracias por el... Buenas tardes, Jefferson. Muchas gracias por el interés. ¿Cuál es el tema? Yo necesito sacar un trabajo de grado con uno o dos estudiantes dentro de mi proyecto de investigación. Mi proyecto de investigación tiene que ver con temas electorales, porque las elecciones son decisiones económicas. Eh, ¿Qué pasa? Necesito arrancar ya. Entonces yo lo que voy a hacer es una prueba muy sencilla de que me describan algo como en un ensayo, con unas condiciones muy básicas, y dependiendo de quiénes me escriban mejor, pues digamos se va a tomar la decisión. De entrada me gusta que ya haya interés de investigación, eso me habla bien de las personas. Yo ya tengo tema, yo ya tengo datos, ya tengo variables, ya tengo la estrategia metodológica definida, ya tengo incluso algún levantamiento de historia del arte, y necesito pues que la persona me acompañe, pero sí necesito arrancar lo más pronto posible, o sea ya. Si estás interesado, si te parece que es una propuesta viable, me dices. Además, pues existe la posibilidad que de pronto participemos luego en algunas convocatorias que hace la universidad y de pronto yo los pueda vincular como auxiliar de investigación y tengan una remuneración.
Listo, ¿cuánta gente hay? Uy, hay más bastantes hoy. 18 personas. Listo, compañeros. Por favor, me recuerdan. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decir algo? ¿Dayana? No, pues Felipe, nada por ahora, más interesada en el tema del parcial que nos tiene un poquito como desubicados. Entonces, queríamos que tú nos ayudaras con eso. Listo, listo. ¿Qué profe eres tú, Dayana? ¿Qué pregrado soy? ¿De qué profe? ¿Qué profe te está dando fundamentos? Ah, ya, Rubén Castillo. Ah, ok, el profe Rubén. Ah, ok, listo. Con el profe Rubén vemos los temas que están allí, en los capítulos 4 y 5. Entonces, pues quizá te sirva esta monitoría. Listo, entonces continuemos. Bien, esta monitoría es preparcial, o sea, lo que va a tratar de hacer es resolver preguntas del taller del libro, o sea, estas preguntas de repaso que se encuentran al final de cada capítulo del libro, ¿cierto? En el apartado que se llama problemas y aplicaciones. Creo que me escucho lejos. Y lo hacemos pues para poder, digamos, tener cierto tipo de evaluación de competencias. Entonces voy a leer la pregunta, ¿cierto? Vamos a tratar de responderlas entre todos. Si no pueden, lo hago yo. Pero quiero saber si estamos aprendiendo, o sea, si estamos cumpliendo con las habilidades que nos van a evaluar en el parcial. Si tienen algún tipo de duda en el proceso, me dicen, ¿listo? Si quieren que saltemos de un tema a otro porque este les parece fácil, también me dicen, ¿listo? Bien. Bueno. Por ejemplo, aquí dice 1. Explique cada una de las siguientes aseveraciones utilizando diagramas de oferta y demanda. Listo, entonces analicemos la pregunta. Habla de diagramas de oferta y demanda. Nosotros, durante todo lo que llevamos del curso en fundamentos, ya hemos hecho diagramas de oferta y demanda. Son los diagramas que esencialmente tienen dos curvas, ¿no? Aunque parezcan líneas y aunque son líneas, les llamamos curvas. Entonces, estos serían los diagramas de oferta y de demanda. Estos son los que ustedes ya conocen. Una oferta y una demanda. ¿Listo? Ahora nos dice, cuando una helada afecta a la Florida, el precio del jugo de naranja aumenta en los supermercados de todo el país. Entonces, a primera vista, lo que está pasando aquí es que ya tenemos esto enmarcado, ¿no? Sabemos que es este tipo de diagramas el que hay que hacer. Esto es un diagrama de oferta y demanda. Y no nos están dando datos. Como no nos están dando datos, lo que vamos a hacer es o un desplazamiento a lo largo de la curva, o sea, movernos a lo largo de la curva, ¿cierto? Movimiento a lo largo de la curva o un desplazamiento de cualquiera de las dos curvas. O sea, aumenta la oferta, perdón, voy a hacerlo con azul. Aumenta la oferta hacia acá, ¿cierto? O disminuye la oferta. Sería hacia acá. ¿Listo? También puede pasar lo mismo con la demanda, ¿cierto? Aumenta la demanda o disminuye la demanda. ¿Listo? Y puede parecer enredado, pero vamos a ver que solo puede pasar una de las dos cosas. Si mucho, dos. ¿Listo? Entonces en este enunciado dice, cuando una helada afecta a la Florida, el precio del jugo de naranja sube, ¿cierto? En los supermercados de todo el país. Bien, ¿alguien sabe cómo resolver esto aquí? ¿Alguien tiene noción de qué pasaría? Bien, lo que pasaría es lo siguiente. Cuando hay una helada, significa que hay un problema climatológico, ¿cierto? Vemos que este tipo de preguntas uno tiene que ir asociando cositas. Entonces, como hay un problema climatológico, afecta el precio de jugo de naranja. O sea, como hay un problema en el clima, una helada, ¿cierto? Entonces no se va a producir la misma cantidad, se va a producir menos. Es como lo que pasa ahora en diciembre con los cultivos. Y aquí está hablando de naranjas. Mire, cultivos de naranjas. Entonces hay frío, ¿cierto? Es un problema del clima
y eso hace que disminuya la producción de naranjas. O sea que en este diagrama va a haber una disminución de la oferta. Si recuerdan, si se mueve a la izquierda, significa que se reduce la oferta, o sea, se reduce lo que se produjo. Y si miran, el precio también cambió. Miren, tenemos un precio aquí, ¿cierto? Donde se producía más, pero a causa de esa helada, de ese problema en el clima, ¿cierto? Se redujo la oferta y el precio subió. El precio subió y a su vez se disminuyó lo que la gente compraba. Recuerden que aquí es cantidad y aquí es precios, ¿no? Bien, ¿se entiende esa parte, compañeros? Sí. Perfecto. Bien, voy a pegarlo aquí. Ahora tenemos el segundo punto. Cuando hay un clima cálido, mire que seguimos con clima, en Nueva Inglaterra cada verano el precio de las habitaciones de hotel en los lujosos hoteles del Caribe se desploma. Entonces, como paso que yo les recomiendo es que hagamos, y voy a tratar de hacer un cuadrito para no volverlo a repetir, es que hagamos primero un análisis de a qué nos estamos refiriendo, si está hablando de demanda o si está hablando de oferta. En el ejercicio anterior estaba hablando de oferta. En este, aunque hable de clima, puede hablar de demanda. Les voy a hacer esto. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí hay un clima cálido en Inglaterra cada verano. El precio de las habitaciones de hotel en los lujosos hoteles del Caribe se desploma. O sea que cae, el precio cae. ¿Por qué el precio cae? Pensemos. Hay un clima cálido, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Pues creo yo que, pues al ser tan caliente, no creo que las personas vayan a esos lugares. Exacto, Entonces, exacto. Y mire que eso tiene mucho sentido. Las personas son los consumidores. Entonces, como son los consumidores, significa que la demanda va a caer. ¿Listo? Entonces se mueve hacia la izquierda. Como se mueve hacia la izquierda, miren lo que pasa con el precio. También cae. El precio cayó. Y eso tiene sentido porque, como decía la compañera, hay muy poquita gente que está, digamos, accediendo al servicio de hotel. Y como hay tan poquito, los hoteles tienen que bajar los precios para poder seguir sobreviviendo en el mercado, podría decirse. Entonces, esa es la razón de por qué la compañera tiene razón, y es justo eso. Miren qué diferencia del ejercicio anterior. En este ejercicio se movió fue la demanda. Entonces hay que analizar muy bien la pregunta. ¿A qué se referirá cada uno? Esto es cuestión de práctica. Bien, ahora vamos con la tercera. Si alguien no entiende, me dice, ¿listo? Yo vuelvo a explicar otra vez. Cuando estalla una guerra en el Medio Oriente, el precio de la gasolina aumenta y el precio de un Cadillac usado disminuye. Listo. Entonces analicemos otra vez la pregunta. Estalla una guerra en el Medio Oriente, ¿no? Una guerra en el Medio Oriente. ¿Qué significa eso? Incluso hay que tener un poquito de contexto. Pues para estas preguntas no creo que en el parcial lo ponga tanto así. Pero en el Medio Oriente se produce petróleo, ¿no? Si hay una guerra donde se produce el petróleo, pues ese petróleo va a ser inaccesible, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una cronología de lo que podría pasar. Pues primero, hay una guerra en el Medio Oriente. ¿Están viendo la pantalla? Si no le doy zoom. Hay una guerra en el Medio Oriente. Entonces, en el Medio Oriente se produce petróleo.
¿no? Segundo, ¿qué pasaría con el petróleo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría con el precio? Aumenta de precio. Exacto, disminuye la oferta y por eso aumenta el precio. Inaccesible. Que ya me corrigieron la ortografía. Qué pena. Inaccesible. Entonces, disminuye la oferta, ¿cierto? Y por lo tanto aumenta el precio. Esa es la cronología de lo que pasó. Ahora, eso pasó con el petróleo, pero aquí está hablando del precio de Cadillac, ¿no? Si ustedes recuerdan, los que hicieron las monitorías pasadas, nosotros teníamos una relación de bienes. Nosotros teníamos bienes complementarios y bienes sustitutos, ¿cierto? Pero si me dan tiempito, saco las diapositivas otra vez. Elasticidad, estructuras de mercado, bienes complementarios. Aquí estamos, cuando vimos estructuras de mercado. Eso fue hace 8 días, creo. ¿Sí? No, estructuras de mercado no era. Era determinantes del mercado y desplazamientos. Esa era la diapositiva. Disculpen. Bien, nosotros decíamos por acá que habían dos tipos de bienes, ¿no? Bueno, hay 4 tipos de bienes, pero un bien es alguno de los dos. ¿Listo? Mínimo son 2. Alguno de esos 2 que está allí. ¿Qué decíamos aquí? Que teníamos bienes complementarios y teníamos bienes sustitutos, ¿cierto? En los sustitutos, cuando uno subía de precio, digamos la Coca-Cola, pues la gente iba a dejar de consumir Coca-Cola porque está cara y se iba a consumir Pepsi. Digamos que se sustituye uno por otro. En los complementarios pasa lo contrario. Digamos en el pan perro y las salchichas para perro. Si el precio de la salchicha sube, ¿cierto? El precio del pan también lo va a hacer. Porque se consumen esos productos juntos, ¿listo? Es decir, si un precio del pan va... Porque igual, si se consumen juntos no se podrían separar. ¿Sí se entiende? No tiene lógica comerse un pan perro sin una salchicha. Se produce específicamente para eso. Entonces acá hay un tipo de relación de complementariedad entre el petróleo y el automóvil. Recuerden que Cadillac es un auto, ¿no? Entonces, sería así, para que me entiendan de manera narrativa. El Cadillac, un auto, es un bien complementario del petróleo, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa aquí. Si el precio del petróleo sube y el Cadillac es un bien complementario del petróleo, ¿qué pasa con el precio del Cadillac? También. Exacto, también aumenta. El precio del Cadillac también aumenta. Pero entonces aquí, ¿por qué está diciendo que disminuye? ¿Por qué será? Piensen ustedes. Porque es un Cadillac usado. Porque es un Cadillac usado. O sea, estamos diciendo que este Cadillac subió de precio por la subida del precio del petróleo, ¿cierto? ¿No? Según lo que planteamos ahorita. Pero este Cadillac usado es un tipo de bien sustituto del otro Cadillac. ¿Sí se entiende? Si hubiéramos dicho aquí solo Cadillac, posiblemente hubiéramos dicho que sube el precio del Cadillac, pero es un Cadillac usado, ¿no? Es un Cadillac usado. Entonces, ¿qué pasaría con ese Cadillac? Disminuye de precio. ¿Alguien entendió? ¿O alguien no entendió? Está claro.
Bien. Entonces, lo que pasaría con... ¿Alguien no entendió? Yo. Bien, estamos diciendo que hay una guerra en el Medio Oriente, ¿listo? En el Medio Oriente se produce petróleo. Entonces el petróleo se hace inaccesible. O sea, si hiciéramos el diagrama de demanda y oferta del petróleo, no sé por qué me da zoom, aquí ya, si hiciéramos el análisis estaría acá, ¿no? Ese sería el diagrama de oferta y demanda del petróleo. Entonces mira que tiene sentido. Al moverse hacia la izquierda, al haber menos petróleo, el precio sube. ¿Ves? El precio sube. Sube de aquí a acá, ¿no? Entonces ya sabemos que el precio del petróleo sube. ¿Qué pasaría con el precio del otro bien, del Cadillac? Pues el precio del Cadillac también sube. ¿Listo? Porque es complementario. Se utiliza Cadillac con petróleo, ¿cierto? No se puede utilizar un carro sin gasolina, o por lo menos el Cadillac. No sé si existe Cadillac eléctrico, ¿no? Pero el precio del Cadillac también sube. Entonces, aquí no va a haber una disminución o oferta en la producción de Cadillacs, sino que va a haber un desplazamiento. Lo que pasa es que se entendería mejor si lo viéramos acá. Miren, en esta parte del desplazamiento, ¿cierto? Entendemos que el Cadillac es una relación de complementariedad con el otro bien y lo afectaría, perdón, con este gráfico que está acá, con el precio de los bienes relacionados. Los que estuvieron en la sesión anterior, nosotros analizábamos la relación de complementariedad y nos dábamos cuenta, ¿cierto?, que si un precio sube en bienes complementarios, el otro va a hacer exactamente lo mismo. Mira aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el precio disminuyó, ¿no? El precio del pan. El precio del pan disminuyó. Perdón, el precio de la salchicha disminuyó. Como el precio de la salchicha disminuyó, la gente está más atraída a comprar salchichas. Eso quiere decir que la demanda del pan aumenta. ¿Sí ves? La demanda del pan aumenta. Y como aumenta, sabemos que sube de precio. Acá pasa lo contrario. Mira. Tenemos un desplazamiento del petróleo y generalmente se hacen dos gráficas. Una es para el del petróleo y otra sería para el Cadillac. Pero solo nos están pidiendo la del Cadillac. Entonces sería así. Como el precio del petróleo aumenta, lo que va a pasar con los Cadillac usados es que van a disminuir de precio. ¿Por qué? Para poder seguir siendo rentables. Vemos que se compondría algo así. Voy a escribirlo acá para que se entienda mejor. ¿Listo? Voy a escribirlo acá. Voy a dejarlo así. Tengo aquí una disminución de precio y voy a escribirlo acá para que se entienda mejor. Y que tengan de dónde estudiar. Bien. Entonces esto ya lo saben, ¿no? El precio del petróleo aumenta, ¿no? Entonces, el Cadillac es un bien complementario del petróleo. Es decir, se consumen juntos. Como los productores, o mejor dicho, como porque es un bien usado, ¿no? Como los propietarios de Cadillacs necesitan vender su coche, ¿cierto? Y la opción de viajar en coche se hace menos atractiva por los precios de la gasolina. ¿Se entiende eso? Menos atractiva por los precios de la gasolina. Los Cadillac tendrían que disminuir su precio
porque son medio de transporte por gasolina para poder venderse. Digamos, si el precio de la gasolina, y eso se entiende, yo lo explicaba hace 8 días, si el precio de la gasolina sube, es probable que nosotros adquiramos coches más baratos, como pasa en Europa. En Europa el precio de la gasolina es muy alto, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Que la demanda de gasolina pues se disminuya, ¿no? En teoría. Como la demanda de gasolina se disminuye, entonces pues la gente va a preferir otros medios alternativos. Para los productores de carros, lo único que les queda es bajar el precio para poder seguir vendiendo. ¿Sí se entiende esa parte? Y Bien. cuando suben, bajan el precio, la cantidad aumenta, ¿cierto? Exacto, mira, entonces la cantidad aumenta. Como bajó el precio del Cadillac, entonces la cantidad aumenta. La cantidad de demanda, ¿no? La cantidad de demandados. Es más, nosotros podríamos entenderlo, pero no quiero enredarlo más, que esto en realidad no pase, ¿no? Porque siguen existiendo los mismos Cadillac. Sería un movimiento a lo largo de la curva. Pero no. O sea, lo que hay que colocar en el parcial sería eso, que la cantidad aumenta, ¿cierto? Y la cantidad demandada, claro, y el precio disminuye. Sí, generalmente cuando te piden diagramas te pides un gráfico. Entonces tendrías que hacer como el gráfico. Así. Si quiero yo les puedo mandar esta diapositiva para que examinen el tema. Es que igual ese tema es denso. La otra vez nos demoramos casi 2 horas en examinar este tema. Pero entonces escríbame. Quiero las diapositivas. Y yo se las envío. ¿Listo? Bien, entonces continuemos. Dice aquí un incremento en la demanda de cuadernos aumenta la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad ofrecida. Miremos acá, eso es lo que les decía, lo del movimiento a lo largo de la curva de oferta o de demanda. Entonces sabemos que hay un incremento en la demanda de cuadernos, ¿no? Y esto aumenta la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad ofrecida. Significa que no es un equilibrio. Si aumenta una cantidad y no aumenta la otra, significa que no hay un equilibrio. O sea, si tomamos el gráfico otra vez, por ejemplo acá, un incremento en la demanda de cuadernos aumenta la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad ofrecida. Listo. Por ejemplo aquí, mira, se supone que se establece un precio para la venta de cuadernos, ¿no? Si vemos aquí pasan dos cosas. Mire que el equilibrio no se desplazó. Sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el punto donde se cortan las dos curvas. Pero nos están diciendo que pasa lo que está pasando aquí. Que hay un incremento en la demanda de cuadernos, aumenta la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad ofrecida. Me voy para allá. Por ejemplo, aquí hubo un aumento de la cantidad demandada, ¿no? Miren aquí. Estábamos aquí en el equilibrio, en este precio de equilibrio, ¿cierto? Y vemos que aumentó hacia acá, mientras que la oferta no, la oferta disminuyó. La oferta estaba acá y mire que el punto donde toca la oferta es acá. Entonces hay menos oferta de lo que hay de demanda. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Ahora bien, hay una diferencia entre cantidad demandada y demanda. No es lo mismo. Y ya lo voy a explicar. Entonces sería un aumento de la cantidad demandada. ¿Sí se entiende esta parte? Si alguien no me entiende, por favor me dice, ¿listo? O sea, tengan en cuenta que la cantidad demandada es al precio. Ustedes siempre párense en el precio. Ese es el paso 1. Se paran en el precio y empiezan a puntear. Si tocan primero la curva de demanda, bajen. Y luego siguen otra vez. Y siguen hasta la curva de oferta. Por ejemplo aquí, yo empecé a puntear y toqué primero la curva de oferta. Entonces esa va a ser la cantidad ofertada. Y sigo punteando. Cuando llegue a la curva de demanda, bajo otra vez. Y esa va a ser la cantidad demandada. Hay que identificar por eso las dos curvas. ¿Cuál es la demanda y cuál es la oferta? ¿Listo? Aquí no hay desplazamientos. Aquí solo hay cambios en cantidades. Ahora voy a explicar algo.
Que es lo que me están preguntando allí, si es falso o es verdadero. Bien, esto sería un aumento de la cantidad demandada, ¿no? Pero no es... Una pregunta. Sí, dime. ¿Eso no sería escasez? Si toca primero la oferta y luego la demanda. Exacto, esto sería escasez. Eso sería escasez. Que hay muy poquita oferta y hay mucha demanda. Entonces los productos escasean. Es una escasez. Muy bien, sí, es una escasez. Ah, ok, gracias. Voy a ponerlo aquí incluso, ¿no? Es un aumento de la cantidad demandada, pero no es un aumento de la demanda. Entonces esto que está acá es una escasez. Se presenta una escasez. Donde la cantidad ofertada es menor que la cantidad demandada. ¿Listo? Pero miren lo que nos están diciendo al principio. Es un incremento de la demanda. Yo, digamos, hace 8 días les estaba hablando de la diferencia entre demanda y cantidad demandada. Las cantidades son puntitos en las curvas. Esto es una cantidad demandada, esto es una cantidad demandada, esto es una cantidad demandada. Perdón, esto. Es una cantidad demandada, cantidad demandada, cantidad demandada. La suma de todas esas posibles cantidades es la demanda. O sea, la curva es la demanda. Esta curva es la demanda. Y los puntitos son las cantidades demandadas. O sea que si hay un incremento de la demanda, significa que estamos haciendo esto. ¿Sí se entiende? Se está moviendo la curva. En cambio, si hay un incremento de la cantidad demandada, solo nos estamos moviendo a lo largo de la curva, con los puntitos. Es decir, voy a ponerlo acá. Un aumento en la cantidad demandada, pero no es un aumento en la demanda. O sea, la cantidad demandada son puntitos, son ubicaciones en las curvas. Y la demanda, y lo mismo pasa con la oferta, ¿listo? La demanda es la suma, la posible, es la curva, mejor dicho, es la curva, ¿no? Los posibles valores. ¿Listo? Entonces va a ser la suma de todo eso. Entonces no es lo mismo demanda, cantidad demandada, ¿no? Entonces, si lo haría si tuviera las herramientas, si tuviera un tablero, les explicaba bien, pero pues es más complejo. La cantidad demandada no es lo mismo que la demanda. Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo un incremento en la demanda aumenta la cantidad demandada de los mismos. Ahora vamos allá. Cuando hay un incremento de la demanda, necesariamente hay un incremento de la cantidad demandada. Miren y verás. Comprobemos. Miren, en el equilibrio aumentaron las dos, tanto la cantidad ofertada como la cantidad demandada. ¿Sí lo ven? Esa sería la cantidad demandada y la ofertada porque es la misma, es a este precio, las mismas cantidades. Y si aumenta la demanda, o sea, se desplaza esto, también aumentan las cantidades demandadas. Aumento de la demanda, aumento de las cantidades demandadas. ¿Sí se entiende? ¿Alguien no entiende? Pero entonces si aumenta la demanda, también aumenta el precio. Exacto, también aumenta el precio. Entonces nos están preguntando aquí, ¿un incremento en la demanda de cuadernos aumenta la cantidad demandada? Vemos que sí, eso pasa, ¿no? Aumenta la cantidad demandada. Si aumenta la demanda, aumenta la cantidad demandada. Pero no la cantidad ofrecida. Eso es falso. Eso es falso. Vemos que sí aumenta la cantidad ofrecida también. Si nosotros tomáramos aquí el precio de la oferta y lo punteáramos, tendríamos aquí el mismo de la oferta y tendríamos acá arriba el mismo de la oferta, pero con la cantidad demandada también ampliada. ¿Sí lo ven? Está aumentando los dos.
cuando se habla de un equilibrio significa que aumentan los dos. Entonces, aumentó la demanda y aumentaron también las cantidades demandadas. Entonces lo pegamos acá. Yo que quería explicar eso. Entonces, la respuesta es falsa. Si aumentan la demanda, es decir, la curva, necesariamente van a aumentar las cantidades demandadas, ¿cierto? Lo mismo ocurre para la oferta, ¿no? Bien. Aumenta la demanda, lo mismo ocurre para la oferta. Entonces esto es falso, esto es falso. Y esa es la explicación, ¿listo? Esto que está arriba es como la introducción de cuál es la diferencia. En esto que está acá, esto puede pasar. Aquí aumentó la cantidad demandada, pero no aumentó la demanda. ¿Sí lo ven? Porque no se movió la curva en esta parte de aquí. Aumentó esa cantidad, pero no se movió la curva. Entonces no aumentó la demanda. Acá sí. Aumentó la demanda y aumentaron las cantidades demandadas. Listo. Miren que la mayoría de ejercicios siempre refieren a un gráfico. Economía es algo muy gráfico. Siempre es análisis de datos, de situaciones a través de gráficos. Bien, por ejemplo aquí en el tercero. Considere que los mercados, o pregunta, ¿tienen algún tipo de duda en otro tipo de tema? Si quieren saltamos a elasticidad. Para ir tomando el tiempo. Si alguien no me entiende, por favor me dice, listo, yo trato de explicar de otra manera. Y me recuerdan de la asistencia, ¿listo? En 15 minutos. Bien, entonces continuamos con la tercera si no tienen dudas sobre elasticidad. Bien, entonces revisamos la tercera. Bien, dice, considera el mercado de las minivans. En cada uno de los acontecimientos que se menciona a continuación, identifique cuáles de los determinantes de la demanda o de la oferta resultan afectados. Los que estuvieron en la monitoría pasada ya tienen una noción de los determinantes. Si ustedes no saben cuáles son, y si el profe no se los ha dado por algún motivo, están aquí. Estos son los determinantes. Si quieren le pueden tomar un pantallazo. Estos son los determinantes de demanda. Y estos son los determinantes de oferta. Son muy útiles y se van a utilizar a lo largo de toda la carrera, por lo menos en economía. Saber qué mueve una cosa o qué afecta a la otra. Y aquí ¿Puedes mandar ese PowerPoint al chat? Sí, yo se los mando, ¿listo? No se preocupen. Pero entonces me escriben, y luego se me olvida. Bien, entonces dice, en cada una de las situaciones siguientes. Bien, por ejemplo aquí en el A, las personas deciden tener más hijos, ¿no? Entonces nos están pidiendo qué tipo de determinante es y si es oferta o es demanda. Si la demanda aumenta o si la demanda disminuye. Dibujo un diagrama y muestra el efecto. Bien. Por suerte ya están las diapositivas, ¿listo? Entonces voy a tomar pantallazos de acá. Miren. Por ejemplo aquí nos está hablando del primero. Nos dice qué pasaría, ¿cierto? En teoría. Si las personas deciden tener más hijos, ¿no? Y nos piden decir si es demanda, si es oferta, si aumentan o disminuye. Y nos pide graficar. Y que muestre el efecto. Bien, aquí está todo. Es lo mismo, ¿listo? Esto no lo expliqué.
Bien, por ejemplo aquí, si sabemos que aumenta la cantidad de personas, ese es un determinante del número de compradores. ¿Listo? Miren la tablita, acá está. Voy a copiarla y voy a pegarla acá. Ahí ya identificamos determinantes. ¿Qué significa eso? Que hay más gente en el mercado. Esos niños no van a ser productores. Nosotros no nacemos siendo productores. Nosotros nacemos siendo consumidores. Toda la vida. Entonces va a afectar la demanda, ¿no? Entonces vamos aquí. Como son niños, afecta la demanda, ¿no? Porque los niños, aunque sean pequeños, son consumidores, ¿no? Bien. El determinante es este que está aquí, el número de compradores. Y miren que la respuesta del cambio de esa variable es que desplaza la curva. La respuesta más sencilla, y lo veíamos la clase pasada, era que si habla del precio del bien, del mismo bien, hace un movimiento a lo largo de la curva, que era lo que veíamos acá. Esto es un movimiento a lo largo de la curva. Miren que ninguna de las curvas se mueve. Si lo ven, pasamos de aquí a acá, o de acá a acá, en las cantidades. Pero cuando le afecta algo externo, ¿cierto? Cuando le afecta algo externo se va a desplazar, y es lo que está aquí. Esto es un desplazamiento de las curvas. ¿Sí lo ven? Se mueve aquí, por ejemplo, la curva de demanda. Y esto es un movimiento a lo largo de las curvas. No se mueve ninguna, simplemente se cambia de precio, de puntitos. Bien, entonces aquí las personas deciden tener más hijos. Como son niños, afecta la demanda porque los niños, aunque sean pequeños, son consumidores. Listo. Nos están pidiendo el gráfico. El gráfico sería este que está acá, ¿no? Es el mismo que está de arriba, pues. Esencialmente es este mismo. ¿Listo? Creció la población, entonces aumenta la demanda. ¿Listo? Aumenta la demanda. Pegarlo abajo. Y nos piden también si aumenta el precio, el efecto sobre el precio, perdón, si aumenta o disminuye, y la cantidad. Recuerden lo que les dije, si aumenta una de las dos, ¿qué estaría pasando allí? ¿Quién me dice qué pasa allí con el precio? ¿Aumentó o disminuyó cuando aumentó la población? Pero ¿cuál fue la que se desplazó? ¿La de demanda? La demanda, sí, mira, es esta que está aquí. Recuerda que la demanda es la que viene así, ¿no? Es la que viene hacia abajo, a pesar de que tenga colores diferentes. Igual el precio aumenta. Exacto, entonces aquí. Entonces sabemos que el efecto en el precio hace que aumente, ¿no? Efecto en el precio. Vemos que allí aumentó. Si lo ven, pasamos de P1 a P2. Listo. ¿Y las cantidades? ¿Aumentaron o disminuyeron? También aumentaron. Exacto, las cantidades también aumentaron. Entonces aquí ponemos el efecto en las cantidades. Entonces aumentan. Aumentan. ¿Listo? Es eso. Y ya con eso tendríamos respuesta a la primera. Entonces sabemos que con este enunciado que está aquí, ¿cierto? Afecta la demanda. Ya lo expliqué por qué. Sabemos que el determinante es el número de compradores, ¿cierto? Van a haber más consumidores. Sabemos que afecta el precio y lo afecta en el aumento, y las cantidades también. Las afecta aumentándolas. Y listo, ya tendríamos respuesta a la primera. Ahora, la huelga de trabajadores siderúrgicos aumenta los precios del acero. Miren, aquí esta puede ser un poquito complicada. Pero bien, estamos aquí. La huelga. Si nosotros miramos huelga de trabajadores, ¿qué significa eso? ¿Es demanda o es oferta? Oferta. Exacto. Si estamos hablando siempre de trabajadores, de huelgas o sindicatos, estamos hablando de ofertas. Entonces vamos aquí, pista.
se habla de trabajadores, ¿cierto? De sindicatos o de huelga. Bueno, de huelga en empresas, ¿no? Empresas. Se refiere a la oferta. Entonces ya sabemos que va a afectar a la oferta, ¿no? Afecta a la oferta. Ahora dice, trabajadores siderúrgicos aumentan los precios del acero. Entonces, ¿qué pasa allí? Estamos diciendo que es una situación social que hace que aumenten los precios del acero, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, resulta que estamos hablando no solamente del acero. Esto, junto con el anterior, este es B, perdón, con este que está acá, no se está analizando individualmente, se está analizando en relación con el mercado de las minivans. Hay que leer muy bien. ¿Listo? Obviamente aquí, ¿cierto? Tenemos que son niños, aumentan los números de compradores, ¿cierto? Probablemente podríamos explicarlo así, que como aumentan los niños, ¿cierto? La gente que ahora es papá va a preferir comprar camionetas para poder transportar más seguro a los niños. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, entonces voy a ponerlo aquí por si las moscas. Entonces, los papás, ¿no?, nuevos preferirán comprar van, camionetas van, minivan. Digamos que la justificación se la pueden dar ustedes, ¿listo? Puede ser cualquier otro tipo de justificación, depende del país, del contexto, pero lo importante es que entienda qué pasa de manera gráfica y qué pasa con el precio y qué pasa con las cantidades. Ustedes pueden dar cualquier razón y se la van a valer, ¿listo? Pues los papás nuevos preferirán comprar camionetas minivan para transportar de manera más segura a los niños, ¿no? Ahora, esto que está aquí es la demanda de las minivan, ¿listo? No es de los niños. Los niños afectaron esto que está acá. Voy a ponerlo aquí. Esta es la demanda, diagrama de oferta y demanda del mercado de las minivan. Ahora, aquí pasa algo parecido. También va a ser en relación con las minivan. Una huelga de trabajadores siderúrgicos aumenta los precios del acero. Ya sabemos que es oferta, ¿no? Ahora, ¿el acero qué es para las minivan? Materias primas. Exacto, es materias primas. Nosotros le llamamos insumos. Es un insumo. Si ven, pues que verdad los que estuvieron en la en la monitoría pasada ya se les explicó esa parte, pero mira, si miramos la oferta, el precio de los insumos, que es la segunda, va a afectarlo y va a generar un desplazamiento de la oferta. Entonces, para el mercado de las minivan pasaría algo así. Tecnología, precio de los insumos, miren, pasaría algo así. ¿Cierto? Como aumentó el precio del acero, ¿cierto?, ya no va a haber suficiente materia prima, como diría la compañera, para producir minivan. Entonces la minivan pues no se va a producir tanto. Por eso se dice que disminuye la oferta de minivan, se mueve a la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice qué pasa allí con el precio y con las cantidades? Pues el precio aumenta, pero las cantidades disminuyen. Exactamente. Entonces el efecto en el precio aumenta y las cantidades disminuyen. ¿Sí ven? La pista es hacer el gráfico en el cuaderno. Uno de esto no se lo aprende de memoria.
Si ustedes no tienen el gráfico, difícilmente lo harían, y yo tampoco. Entonces, este es graficarlo, ¿no? Poner las curvitas y hacerle desplazamientos si es necesario. Y con eso ya tendríamos respuesta a la segunda. Entonces miremos la otra. Repito, si alguien quiere otro tema, lo cambiamos. Porque no hemos revisado elasticidades y solamente tenemos 2 horas. Una. Y ya vamos a ir pasando la asistencia. Sí, yo creo que pues, deberíamos pasar al otro tema. Bien, listo. Sí. Entonces vamos leyendo aquí. A ver en cuál tema pasamos. Suponga el avance tecnológico. Mira, aquí es otro desplazamiento, ¿no? Otro mercado. Avance la tecnología también lo afecta. Yo les mando las diapositivas, me recuerdan. Aquí avance tecnológico también afecta, es un determinante, ¿no? Incremento de... Felipe, ¿puedes explicar más sobre la elasticidad en el precio de la demanda y el de la... Bueno, hasta ahora creo que solamente hemos visto el de la demanda. Listo, perfecto. Bien, entonces ya les voy a explicar elasticidad. ¿Alguien tiene problema en cantidades de equilibrios antes de pasar a elasticidad? ¿Nadie? ¿Cómo calcular el equilibrio? Es que, mira que me pasó algo curioso, dice con el profe Rubén no vi ecuaciones. O por lo menos no este corte, no recuerdo si en el anterior. Les pregunto a los que vieron con Rubén, ¿han visto algo así? Sí, Felipe, eso estuvimos viéndolo. Bien, entonces si vieron algo así, probablemente ya vieron equilibrio a través de ecuaciones. Entonces no hay problema allí. Entonces pasemos al capítulo 5 y analizamos elasticidad. Bien, voy a poner este aquí. Qué bonito ese taller porque primero... Una pregunta. Sí, dime. ¿Eso también de equilibrio es lo del punto medio? No, lo de equilibrio es elasticidad. Perdón. Lo del punto medio es elasticidad. Es una forma de calcular la elasticidad. Lo del equilibrio es esto que está aquí. ¿Sí ves? Es el punto donde se cruza la oferta y la demanda. Cada curva tiene una ecuación. Entonces cuando usted iguala las ecuaciones, da el equilibrio a través de las matemáticas. Es esto que estaba acá, que les mostré hace ratito. Pero igual les digo, si el profe no les ha explicado eso, pues no se los van a evaluar. Entonces no habría problema por allí. De igual... no recuerdo. Ay, creo que no la tengo grabado. Igual pueden buscar en el canal si hemos subido algo, que creo que no. Sobre cálculo de demanda. De equilibrio, perdón, a través de ecuaciones. Bien, entonces continuamos con este. Este es elasticidad. Voy a ponerlo acá. Estoy organizando esto bien chévere. Yo se los mando, me recuerdan. Elasticidad, y esto que está acá es determinantes. Determinantes y elasticidad. Bien. Antes de pasar a ese tema, ya estamos en la mitad de clase, voy a pasar la asistencia. Monitorías, planilla de asistencia. Este. Hacer copia. Bien, asistencia monitoría. ¿Hoy qué es? Hoy es 13 de octubre. 13. Número peligroso. Fuentes de economía. 13 de octubre. Listo.
3. Tengo duda con la 6 de elasticidad en el cuestionario múltiple. ¿La 6? Ahora analizamos esa. La 6. Pero esa es de la séptima edición, sino que al WhatsApp habían mandado la séptima edición y después me mandaron la sexta. Entonces el cuestionario múltiple está en la séptima. Bien, pero entonces me la pueden enviar por aquí, no se puede. Envíamela al número, al WhatsApp, y la miramos. Y no la he visto. Bien, analicemos esto aquí para dar una noción de qué es elasticidad. Dice, para cada una de las siguientes parejas de bienes, ¿cuál bien esperaría usted que tenga una demanda más elástica y por qué? Listo. Entonces tenemos aquí libros o novelas de misterio, como el primero. Bien, la elasticidad, y eso lo explicábamos creo que hace 2 monitorías, la elasticidad se entiende como la sensibilidad. Voy a cerrar esta diapositiva y abro la diapositiva de elasticidad. No la tengo. Sí, aquí está. ¿Listo? Y decíamos que era un concepto que viene de la física, ¿no? La elasticidad. Si algo es más elástico o menos elástico. Digamos, un cauchito es muy elástico, se puede estirar mucho, ¿no? Eso es elasticidad. Cuando hablamos de elasticidad en economía, generalmente nos estamos refiriendo a precios. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto puedo estirar yo un precio? Con estirar un precio, estoy refiriéndonos, digamos, si usted es un empresario, usted tantea, ¿no? Es decir, si vende camisas a 10.000 y ve que está vendiendo bien, puede subir un poquito el precio, a ver qué pasa. Y puede subirlo tanto, hasta que no venda. ¿Cierto? Entonces, la elasticidad va a medir qué tanto usted estira ese precio y qué tanto va a vender. ¿Listo? Eso es una manera sencilla de explicarlo. Y lo mismo pasaría aquí. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de algo elástico, es algo que es sensible a los precios. Entonces, elasticidad es sensibilidad. ¿Listo? Ahora aquí está hablando de una demanda más elástica, ¿no? Entonces, demanda elástica es una demanda, o sea, una demanda sensible a los precios. Bien, entonces, por ejemplo, aquí en esta comparativa, los libros de texto o las novelas de misterio, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué será más elástico? ¿Qué piensan ustedes? Está difícil, ¿no? Porque parece que fuera lo mismo, ¿no? Libros de texto y Ahí novelas de sería misterio. novelas de misterio porque los libros de texto son libros ya obligatorios o necesarios. Exacto, mira que eso que estás hablando allí es algo que se llaman los determinantes de la elasticidad. Y lo veíamos acá. Lo veíamos acá. En la definición del mercado. Y nosotros poníamos, por ejemplo, una pizza, ¿no? Entonces, ¿qué es más elástico, una pizza o la comida? Decíamos que la pizza era más elástica. ¿Por qué? Porque la gente podría elegir entre pizza napolitana, entre pizza hawaiana, ¿cierto? Entre muchas opciones. Pero a la comida, que está fuera, ¿cierto? Digamos que haciendo un zoom out, ¿no? Mirándolo desde fuera, es todo esto. Era inelástica, porque la comida no tiene un sustituto. Es decir, la gente sí o sí va a comer. La comida es inelástica, pero la pizza que está dentro de la comida es elástica. Entonces, entre usted más haga zoom a ese mercado, más elasticidad va a encontrar. Y miren que aquí pasa lo mismo.
aquí pasa lo mismo. Los libros de textos, como decían las compañeras, la compañera puede ser un libro de texto obligatorio, puede ser académico, ¿cierto? Pueden ser cartitas. Y esto... Y el de las novelas de misterio sería más como gusto. Exacto, sería más un mercado más adentro, más adentro. O sea, esto está contenido en los libros de texto. ¿Sí lo ven? Entonces, este está mucho más adentro del mercado, está como mucho más especificado, está como haciendo mucho más zoom. Entonces, por eso es más elástico. Entonces, la respuesta, como dicen las compañeras, es verdad. Las novelas de misterio son más elásticas. Entonces, las novelas de misterio, como es un mercado más definido, haciendo zoom, es más elástico. ¿Por qué es más elástico? Porque es más sensible a los precios. ¿Y significa eso? Que si las novelas de misterio suben de precio, pues la gente va a decidir no leer novelas de misterio, se va a ir a novelas de policías, a novelas de aventuras, de acción, de lo que sea. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, las grabaciones de Beethoven o grabaciones de música en general. ¿Qué piensan ustedes que sería allí? ¿Cuál es más elástica? Más elástica es las grabaciones de música clásica en general. ¿Segura? Pues supongo que hay Según lo diferentes. que dijo, es las grabaciones de Beethoven. Exacto, sí, es las grabaciones de Beethoven. ¿Por qué? Porque es un mercado más contenido. O sea, para que me entiendan, es como si dijéramos, ¿cierto? Si tuviéramos aquí paréntesis, es como si dijéramos que el mercado de la música clásica involucra a Beethoven, involucra a Bach, involucra a Vivaldi, involucra a Eric Satie, involucra a muchos artistas de música clásica, ¿cierto? Entonces, como es más específico este mercado, es más elástico, ¿no? Podríamos decir incluso que dentro del mercado de Beethoven hay otro mercado chiquitito, ¿no? O sea, las operatas, ¿cierto? La música épica, que es música clásica pero pues contenida, las sonatas, ¿sí se entiende? Y en este caso, alguno de estos sería mucho más elástico que Beethoven, que el mercado de música de Beethoven. Entonces, entre usted más hacia adentro en los mercados, más elástico va a ser. ¿Listo? Entonces, en ese caso sí tiene razón, es Beethoven el mercado más elástico. Entonces, la música, ¿cuál era la respuesta? Las grabaciones de Beethoven son más elásticas. Ahora, La verdad no entendí. ¿no entendiste? Digamos, yo tengo aquí un zoom. Mira, yo tengo aquí un zoom de mercado, es lo que se llama la definición de mercado. Dentro del mercado de la comida, ¿cierto? Mercado de la comida. Dentro del mercado de la comida está la pizza, está la hamburguesa, está el arroz. Está el arroz. Yo puedo reemplazar hamburguesa con arroz, con pizza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Si aumenta el precio de la pizza, yo voy a elegir hamburguesa. A lo mejor aquí pongamos perro caliente para que se entienda. Yo puedo elegir, si aumenta el precio de la pizza, yo digo está muy cara, voy a comprar hamburguesa, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que pizza es elástico, ¿cierto? Y todo eso está dentro del mercado de la comida. Pero, por ejemplo, si yo elijo el mercado de la comida, no algo específico como esto que está acá, si yo elijo el mercado de la comida, no voy a tener cómo sustituirlo. Porque todos comemos, ¿sí se entiende? La comida es inelástica. La comida, esto que está afuera. Ustedes lo ven en teoría de conjuntos, creo. Miras. O sea, sí, la explicación de la comida, sí. Pero en eso de las grabaciones, ¿qué le hace diferente?
Ah, porque es que Beethoven está contenido dentro de la música clásica. Por ejemplo, las grabaciones de Beethoven son inelásticas. Son, Elásticas, te digo. son más elásticas en comparación de lo otro. Es que aquí está preguntando la demanda más elástica. ¿Sí ves? La más. Entre las dos, ¿cuál es más elástica? Nosotros sabemos que Beethoven es más elástico porque está dentro de un mercado más cerrado, más pequeñito. Entonces, entre más uno haga zoom, más elástico va a ser. Digamos, uno puede confundirse allí, ¿no? Uno puede confundirse porque uno puede decir, y de pronto quizás eso les pasa a ustedes, las grabaciones de Beethoven, ¿no? Algo que es único. Algo que es único. Entonces, como es único, pues no tiene sustituto. Uno puede llegar a pensar eso. Incluso creo que no hay grabaciones de Beethoven. O sea, hay interpretaciones de la música que él hizo, escribió. Ah, o sea, es como algo que no tiene... O sea, sí tiene sustituto, digo yo, porque hay más músicos de la... Exacto. Exacto, Pero eso es. que al ser único, o sea, como es más conocido, entonces, digamos, en el precio, digamos, de las grabaciones, es como, digamos, su precio es más alto. Es algo que no se puede, digamos así, encontrar, si son originales, ¿no? Sí, eso puede ser. Pero nos están tratando de mencionar son definiciones de mercado. O sea, qué tan grande es el mercado, qué tan pequeño. Nosotros sabemos que ese está contenido entre la música clásica. Sí, mira, lo que estás diciendo es esto que está acá. Y esto se relaciona con lo que estamos viendo. ¿Sí dirás? Entre más único es más elástico y como más general inelástico. Exacto, pero no se van a confundir porque es que depende de la pregunta. Si miran la pregunta, nos están hablando de algo en específico. De grabaciones de Beethoven o grabaciones de música clásica en general. ¿Sí lo ven? Nos están hablando de algo en específico. Mientras que acá en el ejercicio anterior estaba hablando de lo mismo. O sea, me voy a entender otra vez. Depende de la pregunta que ustedes estén leyendo, significa que va a haber una respuesta ya configurada. Por ejemplo, si uno puede entender que esto es más escaso y que esto es menos escaso, por tanto este va a ser más elástico. Pero lo que yo les decía es la definición del mercado. Esto es un mercado más grande que este mercado que está acá. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, grabaciones de Beethoven, ¿cierto? Si existieran. Y por ejemplo, música digital de Beethoven, ahí diríamos que las grabaciones de Beethoven son menos elásticas, porque son únicas. Si existieran, creo que no existen, ¿no? Grabaciones originales, como dice la compañera. En este caso serían únicas, no había cómo sustituirlas, serían inelásticas. Por eso es que, digamos, es la explicación de por qué los objetos de coleccionistas son tan altos, tienen tan altos precios. Porque son únicos. Y mirad lo que está pasando acá. Por ejemplo, la disponibilidad viene sustitutos. Esto que está acá también podrían tomarle pantallazo. Mira. Estos son los determinantes de la elasticidad. Felipe, ¿tú puedes enviar eso ahorita? Sí, yo se los envío. Yo se los envío. Porque yo no recuerdo haber visto eso. Y sí, yo se los envío. Sí, probablemente no alcancemos a ver. Pero esos son los determinantes de la elasticidad. Aquí, por ejemplo, y lo que les decía, es la diferencia entre el tipo de pregunta que les estén haciendo. Grabaciones de música en general. Entre más específico sea el mercado, más elástico va a ser. Y aquí pasa lo mismo. Puede ser que yo me esté equivocando, ¿no? Puede ser que ustedes tengan razón y se refiere al otro determinante. Se refiere a este que está acá, disponibilidad de sustitutos, de bienes sustitutos. Yo creo que sigue siendo el mismo determinante de arriba. Definición del mercado, ¿no? Puede ser este. Puede ser este.
Pero pues creería que es el de definición de mercado. Igual sigamos haciendo los otros ejercicios para entender más. Mire, por ejemplo, este que está acá, que es sencillo. ¿Limonada o agua? ¿Cuál será más elástico? El agua. De limonada. Bien, veamos aquí. La limonada. ¿La limonada tiene sustitutos? Sí. ¿Cuál puede ser un sustituto de la limonada? Un agua con gas. Un agua con gas puede ser un sustituto. ¿Y un sustituto del agua? El agua tiene más sustitutos. Una gaseosa. Pero miremos aquí, Yo, por ejemplo, aquí tengo limonada, ¿cierto? ¿Qué sirve la limonada? Para calmar la sed, ¿no? Y tengo aquí el agua. ¿Para qué sirve el agua? Para bañarse, para cepillarse los dientes, para hacer el almuerzo, para darle vida al mundo. Es vital para el cuerpo. Exacto. Entonces, claro, uno puede pensar en eso, ¿no? Están hablando de limonada y de agua. Uno dice, uff, eso seguro es algo para tomar. ¿Entre qué tomo? Pero no. No necesariamente es así. Uno tiene que mirar a qué se refiere, qué necesidad sacia. Y nosotros veíamos esto acá. Necesidades frente a lujos. ¿Sí lo ven? Y aquí ponemos el ejemplo del servicio médico. El servicio médico, por más de que suba de precio, la gente va a ir. La gente va a ir al médico, por más de que el servicio médico suba de precio. En cambio, con los bienes de lujo no. Si un bien de lujo es excesivamente caro, los millonarios no lo van a comprar. Aunque suene raro. Por ejemplo, otro bien de lujo sería una chaqueta. Es un bien de lujo, una chaqueta. Una chaqueta fina. Si la chaqueta fina sube demasiado el precio, pues la gente no la va a comprar. Entonces ahí se examina el determinante de necesidades frente a lujos. Entonces el agua es algo que es necesario, como decía el compañero. Mientras que la limonada no. Por lo tanto, el agua es menos elástica. Es decir, la limonada es más sensible a los precios. O sea, es como decir, para el agua no hay sustituto, digámoslo así. Exacto, también, sí. También se puede mirar desde allí. En cambio, para la limonada sí puede haber un sustituto. Pero recuerda que el agua es necesaria. La limonada es más sensible a los precios. Porque el agua es algo necesario y la limonada no lo es. También ahí es como decir que así el precio del agua aumente, sí o sí la gente va a demandar más. Exacto, sí, porque la gente no se va a morir de hambre. Exacto, no va a querer morirse por eso. Incluso eso es horrible en situaciones del extranjero donde el agua sube de precio por guerras o porque tienen que llevar el agua en baldes. El agua sube de precio y la gente igual lo sigue comprando. La ahorra. Empezando para el ejemplo que estás dando, para hacer limonada pues necesitas agua. O sea, Exactamente, también, sí. Está contenida también. ¿Sí ven? Estos están muy relacionados. Pero siempre van a dar una respuesta. Exacto, aquí estaría contenida el agua dentro de la limonada y nos estamos refiriendo a definición de mercado. ¿Cierto? No nos están preguntando cuál determinante es el que más resalta, pero sí tenemos una noción de cuál es más elástica. En este que es acá, que nos demoramos tanto en comprenderlo y que yo tengo mis dudas todavía, yo creería que se refiere a esto. Si ustedes dicen que no, pues probablemente también tengan razón y que este sea menos elástico. Digo, más elástico este. Si alguien tiene una respuesta diferente y me lo diga. Para ir avanzando. Bien, pero entonces continuamos con la C. Porque igual no hemos llegado a calcular la elasticidad y ya nos está cogiendo la tarde. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí viajas en el metro durante los siguientes 6 meses o viajas en el metro durante los siguientes 5 años. Miren lo que está acá.
Esto puede ser, digamos, aun cuando uno lo lee así por encimita, uno no entiende a qué se está refiriendo, ¿no? Uno trata de buscarle como el tuerce, pero no encuentra algo lógico. Eso que está allí es otro determinante, que es este que está acá, el horizonte del tiempo. Nosotros, cuando estamos hablando de horizonte de tiempo como determinante, estamos diciendo que entre más tiempo pase, más elástico se va a volver. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que está acá, en 1920, que fue cuando se crearon los carros a vapor, estos carros eran solo esos carros, no había más carros. Eran inelásticos, ¿cierto? Eran muy, muy inelásticos. O para que entiendan de la otra manera, eran poco elásticos. Es lo mismo, ¿listo? Poco elásticos. A medida que fue avanzando el tiempo, llegaron los carros con gasolina. Entonces usted puede elegir entre carros con vapor y carros con gasolina. Habían sustitutos. ¿Sí lo ven? Entonces se fue volviendo más elástico. Luego llegaron formas de volver el petróleo mucho más barato y se inventaron nuevas tecnologías. Llegaron los carros híbridos, ¿cierto? Y se volvió mucho más elástico. Y ahora vienen los carros eléctricos y se vuelve mucho, mucho más elástico. Porque van a encontrar alternativas. O sea, ustedes, yo y cualquiera de los que está aquí puede elegir moverse entre vapor, entre petróleo, entre otro tipo de fuentes, que no sé por qué puse ese ahí, y entre carros con energía. No hay plata, pero se puede hacer. Entonces se va volviendo más elástico a medida que va avanzando el tiempo. ¿Sí lo ven? Se va volviendo más elástico, o sea, más sensibles a los precios. Los productos se van volviendo más sensibles a los precios a medida que pasa el tiempo. ¿Y con más capacidad de adquirirlo? Pues eso habría que examinarlo. Pero sí, más fáciles de adquirirlos en general. Ahora hay muchos, muchos carros en el mercado. Muchos tipos de carros. Antes habían solo uno, que era el Ford. ¿Sí lo ven? Y se pueden enlazar los otros determinantes si quieren. Antes era un lujo viajar en carro. Ahora es una necesidad. Casi una necesidad. Pero bien, no quiero complicarlos por esa parte. El punto es que a medida que pasa el tiempo, los bienes, los productos se van volviendo más elásticos. Entonces aquí, voy a copiar la diapositiva. Los viajes en el metro para los próximos 5 años, eso es lo que nos está tratando de decir el enunciado, van a ser más elásticos. ¿Listo? Porque van a haber más opciones de transporte, puede ser. Etcétera. Ya conocen las otras opciones. Lo otro que puede pasar. A ver. Bien. Y listo. Ahora, si alcanzamos, empezamos a calcular la elasticidad con ejemplos matemáticos. Pero esto que está acá es técnicamente lo mismo, ¿listo? No hay matemáticas en esta parte de aquí, pero es esencialmente lo mismo. Entonces vamos a hacer este que está acá. Voy a pasar eso. ¿Será que lo paso en Excel? Nada, no lo quise. Es cálculo de la elasticidad. Bien. Dice, suponga que viajeros de negocios y vacacionistas tienen la siguiente demanda de boletos de avión de Nueva York a Boston. Entonces sabemos que
esto son demandas, ¿no? Entonces tenemos viajeros de negocios y viajeros vacacionistas que compran boletos de viaje, ¿no? Y sabemos que el viaje es de Nueva York a Boston. Entonces hay diferentes precios, ¿cierto? Y hay diferentes cantidades. Si vemos y analizamos esta gráfica, tiene mucho sentido. Miren, lo que pasa es que, bien, aquí el precio, si vamos hacia abajo, va aumentando, ¿sí ven? 150, 200, 300. Entonces sabemos que el precio aumenta. Y sabemos que las cantidades disminuyen. Entonces a medida que el precio aumenta, las cantidades disminuyen. Y eso tiene sentido, porque está muy caro. Pues cuando está más caro, la gente compra menos. Eso pasa en los dos, tanto para vacacionistas como para viajeros por negocios. ¿Sí lo ven? Ustedes pueden que ni siquiera les digan que eso es una cantidad demandada, pero por deducción, si ven que pasa eso que está allí, que pasa exactamente lo mismo, que a medida que aumenta el precio disminuyen las cantidades, entonces eso va a ser siempre, siempre, siempre una demanda. Como ceteris paribus, como supuesto, va a ser una demanda. Aumentan precios, disminuyen cantidades. Bien. Ahora, nos preguntan. Al modificar el precio de los boletos de 200 a 250, ¿cuál es la elasticidad del precio de la demanda? Bien, utiliza el método del punto medio. Vamos a ver si me acuerdo. Bien. Entonces nos dice que van a modificar el precio de 200 a 250. Este 200 y 250 ya está en el gráfico. Ya está aquí en la tabla, perdón. Miren, 200 a 250. ¿Sí lo ven? Ya están dados los gráficos. Y sabemos que para 200 esto es una cantidad en viaje de negocios y esto es una cantidad en vacacionistas. Y lo mismo para 250. Entonces nos está diciendo cuál es la elasticidad del precio de la demanda para viajeros de negocio, estos, y para vacacionistas. Elasticidad precio de la demanda, ¿no? Utilice el método del punto medio para calcularlos. Bien, hay dos métodos. Hay dos métodos. Pregunta, y esto puede variar mucho de profesor a profesor. ¿Alguien no ha visto el método del punto medio? ¿Todos lo vieron? Espera, Sí, yo vi el punto medio. Bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a calcularlo. Nos está diciendo que disminuye el precio. Nosotros sabemos que la ecuación para calcularlo es un cambio porcentual. O sea, 100%. La diferencia porcentual. Nosotros decimos que es un cambio porcentual. Esto significa cambios. Cambio porcentual. Ahorita yo vi punto medio, pero en matemática. Dice fórmula del punto medio. Ah, bien, pero técnicamente es lo mismo. Técnicamente es lo mismo. Es una forma de calcular algunos tipos de cambios. Ok. Pero está bien. Igual te sirve para entender lo que vamos a explicar ahorita. Bien. Entonces tenemos aquí que es un cambio proporcional en la cantidad sobre el cambio del precio. Y esto siempre va a ser así. Si usted aquí pone precio y aquí pone cantidad, está malo. Y todo le va a quedar malo. Siempre arriba va a haber cantidad y abajo va a haber precio. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me pasó. Generalmente a uno le hablan primero de precio, ¿no? Pues como le hablan a uno de precio, uno está tentado a ponerlo arriba, porque es lo primero. Pero no arriba, siempre va a ir abajo. Entonces calculemos esto que está acá. Ahora, nos están diciendo que es para viajeros de negocio y vacacionistas a través del punto medio. Hay dos tipos de métodos para calcular la elasticidad. No me cargan la diapositiva. Bien. Hay dos tipos de métodos. Está lo que yo llamo método sencillo, es el método ortodoxo,
que siempre se utiliza casi siempre, y está el método del punto medio. Voy a dejarlo acá. El método sencillo es técnicamente y digamos una explicación narrativa, ¿cierto? Tener la cantidad final y restarla con la cantidad inicial, y eso dividirlo sobre la cantidad inicial. Eso es un cambio porcentual. ¿Listo? Si nosotros buscamos acá la fórmula, es que creo que está bien allí, verifiquemos. Fórmula de cambio porcentual. Ajá, miren, aquí está, es lo mismo. El inicial es el que se va a dividir también, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es analizar cambios sencillos. Entonces, por ejemplo, va a decirse que el cambio en el precio va a ser otra división. O sea, haríamos esto. Cantidad final. Es que será que lo copio. Si mejor lo copio. Para ahorrarnos tiempo. Y aquí copio la fórmula, mejor los números. Bien. Lo que pasa es que quiero que lo tengan, que tengan todo el panorama para que lo analicen. Bien, aquí tenemos ya todo. Bien, nos está hablando de una cantidad final menos una cantidad inicial. Ah, no, hace falta la tabla también. Eliminamos esto. Se me trabó el Word. ¡Oh! No puede ser. No responde, muchachos. Mayday. Quedamos. Perdimos. Dios mío, se perdió el avance que habíamos hecho. Se toca abrir uno nuevo y volverlo a hacer. Ay, qué estrés esto. Aquí está. Ah, no. Documento no te guardado. Del 13. Ah, bien. Ahí. Está bien. Bueno, nosotros sabemos que... Voy a poner esto así en lo largo para que se entiendan los dos. No me da el espacio. Es que necesito que vean las dos cosas. Necesito que vean la tabla y que vean la fórmula. Para que puedan analizar el tiempo. Bien, ahora aquí nos están diciendo que modifican el precio de 200 a 250. Lo que van a hacer de primero, y aquí les voy a copiar los pasos otra vez, rezándole a Chuchito que no se dañe el Word. Es hacer lo siguiente: van a identificar las partes de lo que está ahí. ¿Qué es cantidad final y qué es cantidad inicial? ¿Alguien tiene alguna noción? ¿Cuál sería en ese caso? La final no es 250 y la inicial 200, pues. Exacto, sí. Entonces tenemos que, por ejemplo aquí, en la cantidad, que es lo que va arriba, ¿cierto? La cantidad final es 250, como dice la compañera. Y la cantidad inicial es 200. Listo, eso va a ir sobre 200 en el método sencillo, ¿no? Acá está el otro método, que es el que nos pidieron, pero en teoría va a ser así. Lo importante es que primero analicemos las dos para poder tener comparativas, porque le pueden pedir una de las dos. Entonces les están diciendo que van de aquí a acá.
Si van de 200 a 250, y esto es muy narrativo, mire que tal cual dice eso, significa, como dice la compañera, que este es inicial y este es final. Y aquí es donde nace y aquí es donde va. ¿Listo? Eso es sencillo. Bien, ahora, identificamos también en los precios, ¿no? Mire que ahí cometimos un error. Pusimos precios arriba. ¿Sí lo ven? O lo cometí yo. Pusimos precios arriba y esos precios van abajo. Lo que va arriba es esto que está acá. Y hay que calcular las dos, tanto de viajeros como de vacacionistas. Entonces corrijamos. Esto va abajo porque es el precio. ¿Sí se entiende? Esto es lo que estamos analizando. Esta es la parte amarilla. Voy a subrayarlo todo amarillo, que se entienda. Y lo que está arriba son las cantidades. Entonces en ese caso, ¿cuál sería la cantidad final? 1900 y 2000 sobre... Exacto. 1900 y 2000 sobre 2000. Para el método sencillo. Este es el método sencillo, ¿no? Aquí voy a ponerlo aquí para que no nos confundamos. No, no es el que no nos están pidiendo ese. Pero lo quiero hacer para poder explicarles algo que no les he explicado. O sea, en la donde dice 1900 menos 2000 es la cantidad de personas. Exacto, es la cantidad de Esa personas. es la fórmula de la cantidad. Y el de abajo es el del precio. Exacto, es el del precio. El de arriba es la cantidad, el de abajo es el precio. Entonces, mira, voy a poner este así. Para que se identifique que esta es la parte roja. Y que se vea raro, voy a ponerlo en letras blancas. Que no en contraste. Bien. Se ve feito, pero pues quiero que se entienda. Lo que está arriba es esto que está arriba. Lo que está en rojito. El recuadro rojito. Y lo que está amarillo, pues lo que está abajo. Entonces operamos. ¿Cuánto nos daría arriba? Ay, ¿cuánto nos daría arriba? 1899. 1899. Pero ya resolviéndolo todo. No, ¿segura? Sí. Bueno, aquí 1800. Pero no debería dar como un promedio 1809. Es que debería darte en porcentaje, no te debería dar alto. Vamos a hacerlo aquí. Creo que da menos 0,05. Eso sí, debería darte un porcentaje de 0 a 1. Porque mira, 1900 Menos 2000. menos 2000. Ah, porque es que siempre recuerda que siempre se tiene que calcular esto primero, lo que está en el paréntesis. Y luego si lo divides. Ah, sí, me dio menos 0.05. Exacto, exacto. ¿Y abajo cuánto da? 0.28. 0,28. 0,25. Bueno, ¿cuánto dio? Sí, 0.25. Bueno, 0,25, exacto. Entonces mira, lo que está pasando aquí es que sabemos que este es precio, ¿no? Lo que está abajo es precio. Sabemos que el precio aumentó. ¿Sí lo ven? Lo podemos analizar desde aquí también, desde los resultados, en la fracción. Sabemos que el precio aumentó. Esto amarillito es precio. Voy a ponerlo aquí en precio. Y sabemos que las cantidades disminuyeron. ¿Sí lo ven? Las cantidades disminuyeron. Eso tiene sentido, porque estamos en demanda. Si los precios aumentan, las cantidades disminuyen. La pregunta que se hace en la elasticidad es ¿en cuánto? ¿En cuánto disminuyen? Y eso como... Pero ahí no lo multiplicaron por 100, sí. Es que ya vamos, nosotros multiplicamos por 100 para entender el porcentaje. Eso también se puede hacer, sí. O sea, sería aquí correr dos ceros, ¿no? Y lo hacemos aquí en calculadora para que ustedes verifiquen. 0.5 por 100. Es 100%, ¿no? No es cualquier 100. Es 100%. También se podría hacer. 100%. Igual aquí también. Mira, 0.25%. Se corre dos ceros.
25, es 25%. Es lo mismo, ¿listo? Aprovecho también para decirles esto. Si ustedes ven esto es un 50%. Si ustedes ven esto es un 100%. ¿Listo? La fórmula, sí, en eso te doy razón. Generalmente se utiliza la del 100%. Entonces ya esto ya queda directamente así. Queda como más organizado. Esa sería la fórmula real. Pero entonces mira, eso que está allí significa que el precio aumentó en 25% y eso hizo que las cantidades demandadas, lo que la gente compra, disminuyera en 5. Eso tiene sentido, obedece a la ley de la demanda. Si aumenta el precio, disminuyen las cantidades. Y eso se puede analizar desde aquí. Ya sabemos en cuánto aumenta y en cuánto disminuye. Ahora, nosotros lo dividimos. Y eso que nos estamos dividiendo nos tiene que dar en valor absoluto. ¿Cuánto daría eso? 5 sobre 25. Menos 0,2. Menos 0,2. Ahora, ¿seguro que nos da eso? ¿En valor absoluto? En valor absoluto, allá voy. Sobre 25, 0,2. Exacto, 0,2. Entonces, como estamos hablando de valor absoluto, estamos diciendo que todos los números van a dar positivos. Eso significa valor absoluto. A pesar de que aquí nos dé negativo, siempre lo vamos a poner como un valor positivo. Y vamos a decir lo siguiente. Si el precio es mayor a 1, si la elasticidad es mayor a 1, va a ser elástica, ¿no? Si la elasticidad es menor a 1, va a ser inelástica. Y si la elasticidad va a ser igual a 1, ¿cierto? Va a ser elástica unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es más sensible a los precios. Por ejemplo, aquí, en este cálculo de aquí, una demanda inelástica puede ser lo que hablamos ahora rato. El médico, ¿cierto? Por más de que aumente el precio, o sea, por más de que aumente esto acá abajo, no van a disminuir las cantidades aumentadas. ¿Sí lo ven? Esta es la forma matemática de calcular eso. Ahora, continuemos con el ejercicio. Si nosotros cambiáramos, ¿cierto? Hiciéramos lo contrario. Esto, pongámoslo aquí, que esto es una demanda. Una demanda que con lo que les acabé de decir. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es elástica, inelástica o elástica unitaria? Voy a volverlo acá. Inelástica. Es inelástica, exacto. Y miren que tiene sentido. Miren, yo aumenté en 25% el precio y las demandas solo cayeron un 5%. O sea que el precio de avión subió un 25% y la gente que dejó de comprar solamente fue un 5%. Yo aumenté demasiado el precio y la gente que dejó de comprar fue un poquitico. Entonces, como dice la compañera y tiene razón, es inelástica. Bien, si nosotros lo calculamos al revés, vamos a encontrarnos con un problema y por eso se hace el método del punto medio. Supongamos que vamos al revés, ¿no? Supongamos que vamos de 250 a 200. ¿Listo? ¿Cuál sería en ese caso el final en las cantidades? Si vamos de 250 a 200. 200 en el precio, ¿no? Entonces sería acá, 200 en el precio. Y las iniciales serían 250. ¿Listo? Vamos al revés. ¿Y las cantidades cuánto sería? ¿Cuál sería la final y cuál sería la inicial?
Al contrario. Exacto, sería el contrario. Final 2000, inicial 1900. Exacto. Y abajo también cambiarle. Exacto. 1900. Aquí sería 1900. 2000 a 1900. ¿Cierto? Aquí sería... ¡Ay, no, venga! La estaba cagando. ¡Ah! Y era la segunda. Voy a clasificarlos. De P igual 200 a 250. De P200 a P250, ¿no? Creo que si alcanzamos a explicarlo. Bien. ¿Tienen clase ahorita? Ojalá no. 250. Creo que yo sí. A 200. Bien, aquí pasa al revés. Pues tenemos aquí 2000, ¿cierto? Como decía la compañera. Y tendríamos aquí 1900, ¿no? Entonces cambia acá, porque esta es la otra. Cambian los valores abajo, como decía la compañera. Entonces 250, 200. No, perdón, 200. 250, 250. Ahora sí. Ahora bien, ¿quién me ayuda a resolver esto que está acá? ¿Cuánto nos daría arriba? Arriba sería 0,05. 0,05. Que eso sería al 100%, ¿no? Sería el 5. Ajá, sería el 5%. Pero en positivo, ¿no? Bien. ¿Y abajo quedaría? La pendejada que estás cogiendo. 0,2. Abajo daría 0,2. Listo. 0,2. Al multiplicarlo por 100. Sería 20%, ¿no? 20%, exacto. Miren que aquí pasó otra cosa distinta. Nos cambiaron los valores. ¿Sí lo ven? Al cambiarnos los valores, esto nos va a dar diferente. ¿Cuánto nos da esta división? 5 sobre 20. 0,25. 0,25. Esto sería negativo, ¿no? Esto sería inelástico. Sí, porque es menor a 1. Pero miren que los valores cambiaron. Ese es el problema del método sencillo. Que los valores pueden cambiar y eso puede distorsionar el análisis. Por eso se utiliza el método del punto medio. Entonces ahora sí vamos con lo que nos pidieron y creo que con eso terminamos. Para el método del punto medio, lo que vamos a hacer es calcular lo mismo, pero con una diferencia en el denominador. Estos son los pasos, ¿no? Ya lo habíamos identificado: precio inicial, precio final, todo esto. Este es el método del punto medio. Entonces voy a traer la tabla otra vez para que hagamos el método del punto medio. Voy a copiar esto otra vez para no volverlo a escribir. Qué pereza. Y vamos a calcularlo así. Entonces, el ejercicio nos dice que vamos de 200 a 250, ¿no? O sea que tendremos que coger esta de arriba. Espero se entienda. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, ¿no? Vamos de 1900. Ah, no, espera. La final. Ah, sí, la final menos la inicial. Entonces mira, es lo mismo. Aquí Q2 es la final, por eso no se preocupen. Es simplemente formas de escribirlo. Este es 2, esta es la final y este es inicial, ¿no? Y así es para todos los demás. Final, inicial. Bien. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Lo que cambia es el denominador. Miren que en el denominador, o sea, esto que está acá, es decir, esto que está acá, cambió. En el método sencillo, el denominador es este. En el método sencillo, el denominador es este que está acá.
Pero en el método del punto medio es esto que está acá. ¿Sí se entiende? Era el mismo Q1 iba acá abajo. Ahora es esto que está acá. ¿Qué es esto? Es simplemente sumar los mismos valores anteriores y dividirlos sobre 2. O sea, 2000, que es Q2, es el valor final, más 1900, ¿cierto? Y eso lo dividimos sobre 2. ¿Cuánto nos daría acá arriba esto? Sería menos 100 sobre 100 positivo. Vamos a hacerlo. Ay, venga, les tiro un dato, de pronto no lo conocía. Hay una aplicación en internet que se llama Symbolab. Es como la competencia de Photomath. Entonces es muy bueno, pues yo lo utilizo para hacer chancú, no, yo lo utilizo para explicar monitorías, porque lo organiza todo bonito, ¿no? Le pone fraccionarios y tales. Y lo calcula facilito. Sobre 2. Se ve raro, pero es lo mismo, ¿listo? Esto es una división, esto es el denominador y esto es el numerador. Esto nos daría ¿cuánto? Menos 2 sobre 39. Calculemos. 2 sobre 39. Y nos da 0.05 y eso lo multiplicamos por 100. Nos da un 5,12%. ¿Sí lo ven? Espero que lo haya hecho bien. 1900 menos 2000. 2000 más 1900. Nos da esto que está aquí. Nos da 5.12. Espero que me estén entendiendo. Es que no sé si alcanza a hacerlo paso a paso porque vamos cortitos de tiempo. Y lo mismo vamos a hacer acá abajo. Entonces sería la suma de 250, que es el final, más 200 sobre 2. Aquí estamos sacando es un promedio, por eso es el método del punto medio. ¿Listo? Y eso nos daría ¿cuánto? Miramos acá. 250 más 200. ¿Ah? Ahora voy. Perdón, me equivoqué. 250 menos 200. Y eso nos daría 2 sobre 9 y eso al dividirlo 2 sobre 9 nos daría 0.22 y lo multiplicamos por 100 nos daría 22,22. Pongámosle 2. Si nosotros lo hiciéramos al revés, nos tendría que dar lo mismo. Esa es la diferencia entre el método sencillo y el método del punto medio. Que en el punto medio, al hacer esto acá abajo en el denominador, se evita la distorsión del análisis. Los datos siempre van a ser el mismo, dependiendo de si usted va de un punto a otro. Y nosotros lo podemos comprobar, sino que no sé si nos alcanza el tiempo. Bien, es que ni siquiera hice ejercicios aquí. Bien, ese sería el método del punto medio. Voy a tratar de hacerlo aquí rapidito para que miren que sí pasa lo que les estoy contando. Es decir, a ponerle un paso, simplemente que aquí lo cortamos. La misma pregunta que tiene ahí le iba a hacer, de que cuál recomienda. ¿Cuál recomienda? Recomienda generalmente es el del método del punto sencillo. Es más, si ustedes les dicen hagan la elasticidad o saquen la elasticidad de tal cosa y no les dicen el método, si no se los dicen, ustedes utilizan el método sencillo. Si no se los dicen. ¿Listo? Si ustedes le dicen saque la elasticidad y le dicen a través del método del punto medio, pues hacen el método del punto medio. ¿Ok?
que el método del punto medio, pues ya saben que de aquí a acá y de acá a acá es lo mismo, sino que no hice la demostración matemática, pero es así, ustedes la pueden hacer en la casa. Da igual. ¿Listo? Yo creo que nos vamos despidiendo, muchachos, ya cumplimos la hora, las 2 horas. ¿Tienen algún tipo de duda adicional? Podríamos seguir la próxima semana, el jueves, con los temas del parcial. Sí, podríamos seguir. ¿Cuándo tienen parcial ustedes? Es que no sé si algunos tengan esta semana. Yo tengo el 24. ¿Y eso cuándo cae? Un lunes. 24. Yo también. Bien, entonces la otra semana podríamos continuar, sí. Entonces, voy a guardar esto. Vale, a ti, Michelle, por asistir. Esto es monitoría preparcial, segundo corte. Bien, listo, no sin más, entonces nos comprometemos a eso. Entonces en 8 días continuamos con este examen de la elasticidad. Recuerden, si tienen algún tipo de duda de un taller o algo, la podemos analizar aquí. Queda pendiente lo que me dijo la compañera de la séptima edición, de la séptima edición. ¿Listo? Entonces para que la traigan la próxima monitoría y la resolvemos entre todos, ¿listo? Para no siendo más medios. Muchas Muchas gracias, hasta luego. gracias. Vale, a ustedes por asistir. Bien.